estaba pensando en qué contaros, porque no sé si mi experiencia de hace 18 años, que terminé podología, os va a ser útil, o yo creo que ha cambiado tanto la profesión en estos 18 años que no sé qué podréis sacar de lo que yo os cuente. En estos 18 años yo terminé en el 97, estudié en Barcelona, no existía todavía la escuela de podología, ¿vale? Aquí en la UMH. En aquel momento habían solo 3 escuelas, Barcelona, Madrid y Sevilla. Ahora creo que somos 13 las escuelas de... Bueno, 12, sí, porque hay una entre públicas y privadas. En la Comunidad Valenciana 3, tenemos el récord. En estos 18 años ha cambiado la podología. Hay cosas que para bien, claramente. Cuando yo terminé, el podólogo era una palabra rara, ¿vale? Que la gente no identificaba muy bien para qué era. El callista lo tenía muy claro, pero el podólogo, tú ponías el cartel de podólogo y la gente tampoco sabía muy bien lo que era. De hecho, tenías que explicar que lo que ellos conocían era un callista, pero que nosotros hacíamos más cosas. Yo creo que en esos 18 años eso ha cambiado. Ahora todo el mundo sabe cuál es la labor del podólogo, sabe lo que hacemos, o por lo menos tiene mucha más información de la que tenía antes. Yo creo que eso es positivo. El problema es que el que hayamos conseguido llegar a eso también ha llevado consigo que seamos muchísimos. Ahora mismo en la Comunidad Valenciana somos 726 podólogos, somos muchos. Cuando yo terminé en mi comarca, en la Vega Baja, éramos 5, ahora somos 67. Por lo cual un poco podéis haceros una idea de cuál ha sido el cambio. Entonces yo creo que esa es en teoría, entre comillas, parte regular, no la diría la parte negativa, que seamos muchos. Pero yo creo que nos tienen que estimular para ser mejores, para no ver a los compañeros como competencia, sino simplemente como compañeros. Nosotros, por ejemplo, allí en la comarca, en la Vega Baja, conseguimos reunirnos una vez al mes, 25 podólogos, para comer, compartir experiencias y fomentar un poco el no ser rivales sino compañeros. Cuando a mí se me rompe la pulidora, me la puedo dejar el compañero que tengo a 5 minutos y que no tenga que preocuparme de que ese día no puedo trabajar. Yo creo que un poco eso es el gran cambio que ha habido. Y luego quería hablar un poco de mi experiencia, de cuál ha sido mi desarrollo. Yo soy solo podólogo, me gusta decirlo siempre, no he estudiado otra carrera, no soy enfermero, no soy fisioterapeuta, no soy licenciado en educación física, soy podólogo. Ahora se está poniendo muy de moda las dobles titulaciones. De hecho, yo en la Universidad Católica en Valencia, que he sido profesor durante 5 años, la mayoría de los alumnos que tengo están haciendo una doble titulación, o enfermería y podología, o enfermería y fisioterapia. Incluso se está hablando de que el año que viene va a haber podología y educación y ciencias de la educación física y el deporte. O sea que la mayoría, el 90% de los 2 últimos cursos están haciendo la doble titulación. Pues yo soy solo podólogo. Desde que terminé, decidí desarrollar mi labor profesional como podólogo, no decidí estudiar otra cosa. Y tenía claro que lo que quería era abrir mi propia clínica. Veía que era la salida profesional más rentable y donde creía que podía desarrollar mejor mi profesión. Y así lo hice. Terminé en septiembre. En aquel momento yo fui de un curso un poco extraño porque teníamos todavía trabajo fin de curso, igual que vosotros ahora tenéis trabajo fin de grado. Durante muchos años en podología no ha habido, pero en mi curso, mi promoción sí lo tenía. Terminamos el trabajo fin de curso, lo presentamos, fuimos a tribunal, igual que haréis vosotros este año, y eso fue en septiembre, y en octubre abrí. Pedí un crédito y abrí. Pedí un crédito ICO, ¿vale? Me agarraron mis padres y abrí. Compré un buen sillón para dormir la siesta, porque tenía claro que eso podía ser fundamental. Y empecé a trabajar. Al principio entraba muy poquita gente, empezamos a hacer publicidad y fuimos desarrollando. Pero lo que hice sobre todo es elegir el sitio donde quería abrir. Y creo que eso es fundamental, la ubicación, dónde colocáis la consulta, creo que es el punto más importante, creo que es la decisión más importante que vais a tomar. Yo decidí abrir en un sitio pequeño, que era mi pueblo, que todo el mundo, además yo tengo familiares sanitarios, mis hermanos son médicos, y me decían que hiciera cualquier cosa, menos abrir una latera, ¿vale? De trabajo, que me fuera a cualquier otro sitio, que ya nunca trabajaría en su centro de salud, nunca trabajaría. Pero yo decidí abrir allí después de pensarlo concienzudamente. Pensé que era un sitio que estaba muy bien comunicado, que vale, no había mucha población, pero sí que estaba muy bien comunicado. Estaba a 30 kilómetros de cualquier sitio,
Estaba a 30 kilómetros de Torrevieja, estaba a 30 kilómetros de Murcia, estaba a 38 kilómetros de Alicante. Estaba bien, era fácil llegar. Tenemos una salida de la autovía, desde mi consulta se ve perfectamente la salida de la autovía. Entonces decidí montarlo allí. Y también tomé otra decisión, y es lo que quería ser como podólogo. Tenía claro que quería ser podólogo, pero tenía claro que quería dedicarme a la podología deportiva. Y empecé a formarme, ¿vale? En aquel momento no había cursos, no había nada, simplemente había una asociación de podología deportiva que no funcionaba, pero bueno, te daban un logo y tú lo podías poner en tu clínica. Y luego empecé a leer sobre podología deportiva y a interesarme sobre los clubes que había en mi pueblo y si necesitaban tenían alguna necesidad respecto a sus pies. Bueno, la gente que iba entrando a la consulta durante los 2 primeros años eran quilopodios, ¿vale? Yo en el primer año hice solo un soporte plantar, ¿vale? Pero seguí insistiendo y hablando con los clubes profesionales, con los clubes deportivos que habían en el pueblo para ofrecerme hacerles las exploraciones y los tratamientos gratuitamente. Perdía dinero, hacía una inversión, era algo publicitario. Conseguí tratar a un deportista que llevaba ya tiempo. El primer club con el que yo trabajé fue el Racing Club Dinamita. Seguro que no suena. Los que trabajo ahora sonarán, pero el primero seguro que no suena, que era el equipo de fútbol sala de mi pueblo, que sigue, además, sigue funcionando. Pues había coincidido que había ahí un deportista que llevaba tiempo con una fascitis plantar. Yo lo exploré y lo vi claro. O sea, yo salía de la carrera, tenía la formación y simplemente tenía que aplicarlo. Y vi claro que era lo que le pasaba. Tenía claro que el paciente tenía un fallo biomecánico y que le estaban haciendo toda la terapia antiinflamatoria, que estaba funcionando bien. Seguía teniendo, le había bajado el dolor, pero no le solucionaba el problema. Y lo trataba con un soporte plantar y se solucionó. A partir de ahí, el médico que lo estaba tratando empezó a mandarme pacientes, ¿vale? Y ese médico tenía una consulta de medicina del deporte, al final contactó conmigo, con lo cual, yo, aparte de moverme, a los 2 años de estar trabajando, yo cada mañana trabajaba en un sitio diferente. En Torrevieja trabajaba en 3 policlínicas diferentes, por la tarde siempre estaba en mi consulta, otro día iba a la clínica de medicina deportiva y otro día iba a un centro de la tercera edad. Al final fue moverme, no quedarme quieto. Y eso me permitió que mucha gente me conociera. Durante 18 años he seguido con mi consulta, no estoy en el mismo sitio que estaba. Yo empecé en una consulta que tenía 21 metros cuadrados, ¿vale? Era muy pequeñita, pero muy bien aprovechada. ¿Vale? Ahora tenemos la suerte. Teníamos hasta un tío donde tenía el taller, donde subía, si teníamos 5 soportes plantares al día, subía 5 o 6 veces arriba a pulir, era cansado, pero hacía más de cuerpo. No hacía falta salir a correr. Y luego fui cambiando, fui evolucionando hasta llegar a la consulta donde estoy desde hace 5 años, que ya la organicé pensando en que yo quería tener más gente trabajando conmigo y quería tener podólogos. Yo siempre he tenido la visión de tener una consulta podológica y poder trabajar con podólogos. No tengo fisio, no tengo nutricionista, yo tengo podólogos. Tengo 4 podólogos trabajando conmigo, ¿vale? Y cada uno hace una función diferente. Uno hace las kilos, otro hace la técnica en directo. Cada uno tiene una función, tiene su misión dentro de la clínica y se hace especialista en esa misión. Otro hace la patología infantil, ¿vale? Yo hago los deportistas, cada uno tiene su parte de trabajo. Durante todos esos años y al ir completando mi formación, porque sí que iban apareciendo cursos en podología deportiva, pues fui también introduciéndome en determinados clubes. Ese primer médico que me empezó a mandar gente y ese primer deportista que yo traté, ese médico 5 años después lo nombraron jefe de los servicios médicos del Elche Club de Fútbol y hace 10 años decidió contar conmigo para ese club, ¿vale? Y desde entonces yo desarrollo mi labor profesional también en el Elche Club de Fútbol, ¿vale? No sé si os parecerá el deporte profesional algo como llamativo seguro, pero yo nunca lo pongo el primero de mis trabajos. El primero de mis trabajos siempre es la clínica, ¿no? El fútbol es como algo secundario, ¿no? Que te da un poco de repercusión, pero también te da cierta responsabilidad, porque yo tengo claro que la vez que la fastidie saldrá en el periódico, ¿vale? Para poder fastidiar la clínica 1000 veces, saldrá en el periódico, pero como la fastidie como jugador, saldrá en el periódico seguro. Entonces me fui formando, llevo 10 años ya en el Elche Club de Fútbol. Ahí conocí a otro médico, que al año siguiente lo nombraron jefe de los servicios médicos del Pozo Murcia y me llevó a trabajar con el Pozo Murcia, con el que llevo ya 9 años. Y hace 3 años, hace 5 años, contactaron conmigo para dar clases en la Universidad Católica, en Valencia.
para dar podología deportiva, se adaptaron al horario que yo les pedí y bueno, ahí llevo 5 años y hace 2 decidí que bueno, que no era suficiente, había que llevarse un poco más e intentar que los profesionales que habíamos ido conociendo en estos 18 años se implicaran en un proyecto y desarrollamos un máster de podología deportiva. Desarrollamos un máster oficial para bueno, todo eso que habíamos ido aprendiendo, nosotros de forma autónoma, ¿vale? Pues poder enseñarlo de una forma reglada. Pues desarrollamos el máster de podología deportiva, donde he estado director estos 2 años, y el año que viene no continuaré como director, pero ahora continúan otros compañeros. Y como me sigo liando cosas, hace 2 años empecé a trabajar aquí en la Universidad de Miguel Hernández. Yo siempre digo que he intentado desarrollar mi profesión, y espero que me queden muchos años como podólogo, he intentado desarrollarla en todos los ámbitos que me ha permitido la profesión. Creo que la podología es una profesión muy bonita, lo tengo muy claro, es muy rica, nos permite hacer de todo prácticamente. O sea, estudiando ahora 4 años, tú puedes hacer cirugía, puedes hacer biomecánica, puedes solucionar un problema de una persona que llega con un eloma que le molesta muchísimo y es instantáneo, o sea, tenemos la satisfacción esa de poder solucionar ese problema. Entonces, yo creo que es una profesión que tenemos que intentar desarrollarla. Respecto a las salidas profesionales, yo sigo pensando que la mejor salida profesional es la clínica propia. Sigo pensando, sé que es complicado ahora, sé que somos muchos, pero yo siempre he pensado que el primer día en el que tú estás en tu clínica, yo creo que luego creo que coincida conmigo, el primer día que estás en tu clínica es el día que más aprendes. El primer día que te entra un paciente por la puerta y que estás tú solo y que te acuerdas de todas las cosas que tienes en la cabeza y que piensas que no las tienes, pero que empiezas a sacarlas y te van cuadrando, ¿no? Pues ese es el día que realmente te das cuenta que eres podólogo de verdad. Que todo lo que te han enseñado en la universidad, que además yo a vosotros os he dicho siempre, creo que estáis muy bien preparados, creo que ese día es cuando empiezas a sacarlo, empiezas a ordenar y te das cuenta que sí, eres podólogo, que puedes solucionar un problema que cuando te entra y empieza a hablarte y dices, esto no, sí sois capaces. Yo creo que ese es el día que más aprendo. Entonces, sigo pensando que esa es la mejor salida profesional, aunque no hay que descartar otras. Estamos empezando ya a hacer trabajos de investigación con empresas de calzado. Creo que ese es un punto que tenemos que empezar a abrir. Que nos tienen que conocer. Al final, si nosotros nos formamos y cuando vamos a nuestra consulta solucionamos los problemas y lo hacemos bien, creo que es nuestra mejor publicidad, lo que mejor nos va a calificar como profesionales. Por eso os digo que no os preocupéis nunca por cuántos podólogos hay, sino por ser muy buenos, intentar desarrollar la profesión lo mejor posible. Eso era respecto a mi faceta como podólogo. Me he dejado una para el final, porque ya que no podía venir del Colegio de Podólogos, bueno, yo durante 4 años he sido vicepresidente del Colegio de Podólogos y os voy a dar un poco la visión de lo que es el colegiado del colegio. Es obligatorio, por lo cual tampoco os tenéis que plantear otra cosa, ¿vale? O sea, no se puede ejercer la labor de podólogo sin estar colegiado, ¿vale? Las profesiones sanitarias, la colegiación sigue siendo obligatoria. Y yo creo que en los últimos 8 años el Colegio de Podólogos de la Comunidad Nacional funciona. Igual que creo que en otras épocas no ha funcionado también, creo que en los últimos 8 años en cuanto a formación sobre todo funciona bastante bien. Prácticamente se hacen cursos durante todo el año, ¿vale? Hay una formación continuada y luego hay un dato que tenéis que tener siempre en cuenta y es la asesoría jurídica del colegio y el seguro de responsabilidad que tenéis y que cubre el colegio. Trabajar sin eso, yo creo que es una temeridad. Por lo cual, creo que no lo tenéis que plantear. Tenéis que ser partícipes de la vida colegial. En la Comunidad Valenciana es muy complicado ser partícipes de la vida colegial porque la sede está en Valencia, estamos a mucha distancia de allí. Porque bueno, ahora en redes sociales empieza a funcionar bien, se empiezan a hacer campañas de promoción para que se conozca la labor del podólogo. Por ejemplo, el Colegio de Podólogos de la Comunidad Valenciana ahora mismo tiene un programa semanal en la cadena COPE, todos los miércoles por la tarde a las 7 de la tarde, a nivel regional, ¿vale? Donde se difunde lo que es la labor del podólogo. Hay un blog que funciona bastante bien, hay bastante repercusión en prensa, casi todas las semanas, cada 2 semanas sale un artículo. La labor del colegio al final es protegernos con nuestro seguro de responsabilidad civil, darnos formación, ¿vale? Para que podamos continuar con una formación continuada, cursitos cortos de fin de semana que son fáciles de adaptar a nuestro horario de consulta
y luego todo lo que es la parte de difusión de la profesión, ¿vale? Esas son un poco las tres patas que cubren un poco el colegio. Además, como terminéis este año, y el año que viene hay elecciones, ¿vale? Os animo a que os impliquéis en las elecciones del colegio, porque siempre está bien que haya implicación. Luego las asambleas, os soy sincero, somos 790 y yo estaba en asambleas que éramos 6. ¿Vale? Tampoco estamos muy implicados, pero bueno. Es bueno que la gente joven nos vayamos motivando un poco y vayamos un poco participando de lo que va a ser nuestra profesión, ¿vale? Y que nosotros vamos a ser los que la hagamos mejor o peor. ¿Vale? Pero eso era un poco lo que os quería contar. No me dejas sin palabras con todo lo que he hablado. Bueno, yo, como he presentado Carolina, yo fui estudiante de la Universidad Miguel Hernández. José tiene 18 años de experiencia, yo tengo 5, ¿vale? Aquí bastante menos. Realmente yo el consejo que iba a daros era que cuando estéis estudiando empezaría a contactar con empresas. Yo desde el primer año que empecé la carrera, mejor dicho, empecé en septiembre, en marzo del año siguiente, es decir, a los 6 meses más o menos, yo ya estaba en una de las clínicas donde trabajo haciendo prácticas. Prácticas que no eran reconocidas, simplemente yo iba por gusto para ver lo que hacía un podólogo. Yo realmente, el primer año de carrera, no sé si ahora ha cambiado con el grado, pero antes era muy general. Entonces, antes, ahora también, la única asignatura que había en primero era ortopedología. Bueno, fíjate. Pues era ortopedología, es decir, era lo único que tenía que ver con el podólogo. Entonces yo realmente no tenía claro, igual que la gente de a pie de calle, que no sabe aún qué hace un podólogo. Entonces yo, gracias a familiares, ¿vale? Pues tuve la ocasión de entrar en una clínica, a ver cómo funcionaba. Empecé a ver el día a día de la clínica, cómo trabaja con los pacientes, patologías variadas, ver cirugías, que mucha de eso ya llama más la atención. Y nada, y ahí estuve y fue cuando dije, aquí ya me gusta más lo que estoy haciendo. Pero al principio realmente, como era todo general, yo estaba muy perdido. No sé si a vosotros os pasó lo mismo. Pues nada, yo terminé la carrera en el 2011, ¿vale? 2010, 2011, no recuerdo bien. Promoción 2007-2010. Y al día siguiente yo de entregarme las notas, ¿vale? Yo tenía ya trabajo en la clínica de prácticas. Yo estaba esperando que me dieran las notas porque yo ya sabía que iba a trabajar. Necesitaba un podólogo para horas libres y contaban conmigo. Yo las notas creo recordar que me lo dieron un miércoles, pero al día siguiente no iba a ponerme a trabajar. Efectivamente, como dice José, el colegio es obligatorio, ¿vale? Entonces yo mandé los papeles, todo lo que requería el colegio, y sí que es verdad que le mandé una carta diciendo que me dijeran lo antes posible el número colegiado. Era lo único que le pedía, que me dijera el número colegiado. Al día siguiente llegó la carta y al día siguiente me dijeron el colegio, o sea, el número colegiado. Después fui a la asesoría, me di de alta autónomo, porque aunque trabajo para otras clínicas, muy raro que te hagan contrato. Conozco con 5 podólogos de mi promoción que están trabajando de esa forma. Los demás todos somos autónomos, todos. Y nada, vas a la asesoría y el mismo día que vas a la asesoría eres autónomo. Eso es así, va así de rápido. Pues ya el lunes me empecé a trabajar en la clínica. Lo que antes estaba de plantón mirando, simplemente de plantón, pues efectivamente, lo que ha dicho José, el primer día que te encuentras la clínica de prácticas como si fuera una clínica propia, porque la gerente está poco y el que la gestiona soy yo. El primer día te encuentras, es cuando más aprendes, te encuentras con un montón de dudas y donde el tiempo libre empiezas a mirar si lo he hecho bien o lo he hecho mal. ¿Qué le mando a este que no le mando? Sobre todo las exploraciones biomecánicas llevan un poco loco, ¿vale? Pero bueno, eso al final la seguridad se consigue con el tiempo, es decir, cuando estás en las prácticas en carrera, cuando yo hacía prácticas que íbamos al geriátrico y a la isla de Cuba, no sé si alguno lo hace,
yo con el paciente prácticamente no hablaba, estaba más pendiente del bisturí, no cortarle, que de otra cosa. Y los primeros días en clínica me pasaba lo mismo, yo estaba más pendiente del bisturí. Y eso al final, yo antes tardaba una quiropodia 45 minutos o una hora en clínica, pues al final la haces en 20 minutos, 25 minutos. Es decir, ¿qué ocurre? Que vas teniendo cada vez más cantidad de pacientes. Después, el segundo trabajo, ¿vale? Este primer trabajo fue un trampolín hacia mi segundo trabajo, también fue en química. Fue una baja laboral, fue en noviembre, a los 4 meses más o menos de terminar la carrera. Y nada, me tuve que hacer cargo de la clínica todo el día, es decir, prácticamente sin experiencia. Pacientes, ahí sí que eran 10 pacientes por la mañana, 10 pacientes por las tardes, y tardaba una hora. Es decir, no sabía dónde sacaba el tiempo, no sabía si lo hacía bien o lo hacía mal, pero los pacientes salían. Y eso fue el segundo trabajo. Ya en el tema de estos dos trabajos son clínicas especializadas en biomecánica y en cirugía, con lo cual cirugía yo de momento no he hecho ningún máster, sí que he hecho cursos, pero sí que es verdad que yo siempre lo digo, que mi máster es aprender con ellos. Es decir, el día a día aprender con ellos cirugía es el máster que realizas. Sí que es verdad que te falta la práctica que te lo dan los másteres o los cursos, pero lo que es el ver las equivocaciones o evitar las equivocaciones, lo ves el día a día con las cirugías. Yo recuerdo que mi abuela me decía, pero ¿vas a trabajar sin cobrar? Sí, voy a aprender. Y en principio tenéis que pensar en eso. Primero, como dice José, compraos un buen sillón, que las siestas son buenas. Y o si no, al final os desesperáis, ¿vale? Tenéis que comprar, tenéis que tener claro que en principio no va a ser todo felicidad, ganar dinero, que todo lo que pensamos, ¿no? Tener una vida, digamos, buena. Al final los principios son muy duros, todos son pagos, montar una clínica todos son pagos, montar un taller todos son pagos, autónomo, colegio, etc. Que el colegio no son mucho porque es 160 cada 6 meses, pero claro, 160 cuando recién salió de la carrera, a veces te pica, ¿no? Hablando así. Y nada, y después ya esa clínica se terminó la baja laboral y me quedé solamente en una clínica, ¿vale? Tenía mucho tiempo libre porque yo realmente iba 3 días a la semana y tenía mucho tiempo de libre. Tenía un espacio en mi casa, yo suerte que vivo en el campo, tenía un espacio en mi casa donde yo pensaba que podía hacer, ¿vale? Sí que es verdad que no tenía un potencial económico para montar una clínica, pero sí que tenía un espacio físico y mucho tiempo. Y gracias que, por ejemplo, yo soy de Elche y en Elche se mueve mucho el tema del calzado y eso nos ayuda a nosotros mucho, contacté con empresas que hacen maquinaria de podología para podólogos. Y nada, y contacté con ellos y la verdad es que los precios son competitivos y entonces me lancé a montar el propio taller. Aún así, aunque los precios son competitivos, son precios altos, ¿vale? Material, hay que tener en cuenta que el material, horno, pistola de calor. Yo por la pistola de calor, la primera que me compré valía 15 euros, me parecía un pastón. Y nada, y empecé. Primero tenía mucho tiempo libre, cogía y hacía plantillas por perfeccionar, compraba material nuevo porque había material que yo nunca había probado, ¿vale? Resumiendo cuenta, hacía una inversión de material y de tiempo para que todo funcionara al día siguiente. Entonces empecé a contactar con compañeros propios de la carrera, algunos me mandaban las plantillas, me decían, ¿te has equivocado aquí? Y yo lo corregía. Primeramente eran todas equivocaciones y nada, y poco a poco pues, empezaron a correrse la voz y ahora ya me mandan plantillas de diferentes puntos, es decir, me mandan de Madrid, Valencia, incluso de Murcia. Me mandan plantillas, yo se las hago y se las mando en portes pagados. Después de ahí ya tenía bastante tiempo cogido y las clínicas de prácticas
fueron un trampolín hacia otras clínicas. Ahora mismo estoy en otra clínica en Elche, que es de fisioterapia, que yo solamente colaboro con él en el tema de exploraciones, no se hace prácticamente ninguna quiro. Después estoy en una clínica en San Vicente, que fue el trampolín con respecto a la otra clínica. Es una clínica, una policlínica, fisioterapia, nutricionista, psicólogo y podólogo. Es decir, somos un equipo multidisciplinar, ¿vale? Todo esto te ayuda a poder colaborar con otros compañeros, es decir, lo que ha dicho José, a él le gusta tener podólogos y que todo, es decir, a mí no me gusta que me venga un compañero, como a veces que nos juntamos, el podólogo está hecho una cosa, criticarlo. No, a ver, cada uno tiene su forma de trabajar, nos equivocaremos, pues no saldremos victoriosos, pero siempre hay que tener en cuenta que somos compañeros, que nunca sabes lo que puedes necesitar del otro el día de mañana. Después trabajo en Monforte, en otra policlínica, ¿vale? También de podólogo. Y en Alicante, que es una clínica, ¿vale? También con fisioterapia. Y ahí realmente sí que es verdad que lo que más se hace son quiropodias. Es decir, al contrario que la otra clínica que es de fisioterapia, que solamente se hacía exploraciones, aquí cambiamos y hacemos quiropodias. Sí que es verdad que al principio te claras a pensar y dices, quiropodia, todo el día haciendo quiropodia, pero sí que es verdad que yo siempre digo que la quiropodia es la madre de la podología. Si no, la quiropodia no sale una cirugía, si no, la quiropodia no sale unas plantillas, ¿vale? Es decir, con la quiropodia te estás labrando, ¿vale? Que todo funcione. Y poco más. Yo ya te digo que cuando estaba en la carrera, estaba estudiando aquí, iba a mi casa, iba a la clínica a hacer prácticas, cuando no teníamos prácticas en la carrera, y era un círculo, es decir, yo de ahí no salía. Muchos compañeros a día de hoy me dicen, qué suerte has tenido encontrar trabajo, así que es verdad que hay que elaborarlo. Es decir, yo las horas que me he pasado de pie, pues a lo mejor ellos estaban durmiendo la siesta o estudiando, hablando así, pero sí que es verdad que todo tiene su recompensa. Hay que contactar con muchos, si no se encuentra trabajo, como compañeros de mi promoción que no han encontrado trabajo, se han dejado la podología de lado. Sí, estoy de acuerdo porque hay que sobrevivir, pero siempre hay que estar en contacto. Si no estás trabajando y hacer prácticas en una clínica, simplemente mirar, no perder el hilo de la podología. Y poco más. Eso... Respecto a lo que ha dicho Jesús, las 4 personas que tengo trabajando en la clínica como podólogas han pasado por el observatorio ocupacional a la clínica. Los 4 han llegado allí por prácticas del observatorio ocupacional. Además, todos de la UMH y de diferentes promociones, ¿no? Uno terminó hace 9 años y el otro terminó el año pasado. Sí, y yo he tenido alumnos de prácticas de todas las promociones. Por medio de los observatorios ocupacionales. Prácticamente desde la primera promoción. En la primera promoción ya tuve un alumno y todos los años han pasado por la clínica. Y muchos de ellos a lo mejor no se han quedado trabajando en la clínica, pero sí que se han ido quedando de esos sitios que yo tenía al principio, que iba cada día a un sitio, pues sí que todos, conforme yo los iba dejando, ellos se han ido quedando con esos sitios. Ya no está pasando relativamente. Entonces, yo creo que lo que decía Jesús, que es muy importante el tocar la puerta y el intentar que te la abran para formarte y para que te conozcan, ¿vale? Yo digo, las 4 personas que hay ahora en la clínica como podólogos han llegado a la clínica mediante el observatorio ocupacional. Pues me acabo de ahora de que los 4, desde el aula hasta Joaquín, los 4 han llegado por los observatorios. Sí que es cierto que gente de allí de la zona, pero han llegado a la clínica mediante las prácticas del observatorio. Pues también comentaros que, bueno, aparte de las clínicas hay otras opciones. No es que sean las más frecuentes, pero hay algunos exalumnos que, después de mucho esfuerzo, sacaron las oposiciones para profesor de secundaria, de módulos de FP, que tenían módulos en los que sí que podemos impartir docencia.
hay compañeros que una de las cosas que han dicho, aunque no se hayan preguntado, es la relación con otros profesionales. Hay algunos que están consiguiendo trabajar en algunos hospitales que montan unidades multidisciplinares por determinados tipos de patologías en las que hay varios profesionales y incluyen al podólogo. Y sobre todo eso permite tener contactos que luego te van abriendo puertas. Conocer al fisioterapeuta de no sé dónde, que luego conoce al médico de otro sitio, y poco a poco te vas relacionando. A ver, pues, como otro tipo de posibilidad de desarrollo. Otro de los campos que están abiertos, que José también lo ha nombrado, es el tema del calzado. A mí me han venido varias empresas en Elche, pues, no hay calzado, cada día salen empresas nuevas y sí que es verdad que han ido a la clínica o incluso me han llamado por contacto que necesitan asesoramiento del calzado. Entonces, siempre hay ahí sí que es verdad que para trabajar realmente a lo mejor no es, pero sí es un contacto más que nos puede abrir una puerta, ¿vale? Yo nunca digo no a las cosas. Es decir, a día de hoy voy saturado, pero no puedo decir que no. No sabes si el día de mañana te va a fallar algo. Cuando ya lo tengas todo el camino labrado, y la coges y dices, mira, este es para ti y este para mí. Como ha dicho José. José empezó con mucho y ahora ha ido delegando, ¿verdad? Vas seleccionando. Sí. Claro. Y cada vez te hace, o sea, cada vez seleccionas más. Yo prácticamente ahora 4 días a la semana estoy en la consulta. Sabe que estoy en muchos sitios, pero 4 días a la semana estoy en la consulta, que es lo más difícil. Y yo coincido con Jesús. No se dice que no a nada de principio. Primero lo pruebas y luego decides. Hay cosas que a lo mejor pruebas y a las 2 semanas te das cuenta, bueno, esto no va a funcionar. Pero igual en algún sitio de esos que no lo es tan claro, luego es el sitio que tenemos más trabajo. Simplemente como anécdota, hace un par de años, en una de estas comidas que hacemos el grupo de Podólogo de la Vega Baja, todos coincidimos en una cosa, y es ¿cuándo empieza tu consulta a funcionar? ¿El primer año, el segundo, el tercero? Todos coincidimos que más o menos a partir del tercero o cuarto año, cuando realmente ya ves que todo está, que hay un cambio, ¿no? Y estábamos en sitios diferentes, o sea, no... Los primeros años siempre tienen que ser años un poco de apuesta, lo que dice Jesús. Ves que sale mucho dinero que tienes que pagar, pero ves que entra poco que cobra, ¿no? Pero bueno, siempre son años un poco de apuesta. Pero al final, yo creo que si tienes las cosas claras y haces bien tu trabajo, termina funcionando. Yo creo que la mayoría del podólogo, la mayoría de los que conozco que les termina funcionando la consulta. Yo por curiosidad, indagando un poco el índice de salida de podología, la Universidad de Valencia hizo un estudio hace unos años y era la 8ª carrera con mayor salida, un 90 y tantos %. No sé si será un tanto real, pero sí que es verdad que somos una carrera que, digamos que no nos contrata, somos nosotros los que emprendemos. Entonces también tiene más salida por eso, es decir, tiene más índice por nosotros mismos. Que no esperamos a que vengan a por nosotros, sino nosotros directamente empujamos. Igual que José tenía mucho tiempo en su clínica, yo tenía mucho tiempo en el taller. Y esto empezó, otra anécdota, un primo mío que es futbolista de segunda división B, ¿vale? Le hice unas plantillas y vio una tela negra en el taller. Dice, ¿eso qué? Digo, eso es fibra de carbono. Dice, como José sabrá, los futbolistas son muy... Y dice, pues ¿puedes hacer una espinilla de fibra de carbono? Yo decía, yo en la vida había hecho una espinilla de fibra de carbono. Pues como tenía tiempo libre, dije, venga, te cojo el molde con escayola, con una venda de escayola, de la espinilla, y nada, le hice la espinillera. La espinillera se la personalicé con un vinilo, todo profesional. Y de ahí pues empezó a llevarme también el trabajo de espinillera. Fijaros que de la nada os puede venir de una tontería. Sí, yo creo que por ahí
hemos pasado todo. Hemos Lo hecho... de las espinillas, yo creo que de las espinillas, por ejemplo, yo he terminado haciendo 2 máscaras para el tabique nasal a 2 jugadores de primera división que no son de mi equipo, no son de club de fútbol. Son 2 jugadores que nosotros hicimos el tratamiento el año pasado, hicimos para un jugador del B y nos llegó por un médico para que se le hiciera uno. Hacía gracia, ¿no? Está bien sentado viendo la tele, este tío de aquí que ha venido y hemos hecho con fibra de carbono 2 máscaras para el tabique nasal este año. Pero el tema legal. Siempre está ahí, pero bueno, siempre encuentras algún técnico estopero. A ver, nosotros somos fabricantes de productos a medida. Es que te voy a preguntar sobre el tema de es decir, a la hora de para montar una clínica y en principio la mayoría de la gente piensa en comprar un sillón, en tema de las kilos. Y bueno, pues te planteas si quieres hacer alguna cirugía básica, lo puedes hacer en ese mismo sillón, tema de fertilidad y tal. Pero luego hay rumores de todo sobre un podólogo no puede hacer plantillas, Bueno, qué tema de hormigueo tiene que hacer, lo puede tener en la clínica. Es sencillo, o sea, no es complicado. Hay 2 opciones. Tú puedes darte de alta de fabricante de productos a medida, ¿vale? Hay una normativa que tienes que cumplir, que no es muy complicado, tienes que tener un taller adaptado y pagar una tasa y luego cumplir una normativa a la hora del registro de los soportes frontales que haces, ¿vale? Llevar un registro del material que haces, hacer un registro. O puedes ser adaptador de productos. Tú compras plantillas y se las pones al paciente. O sea, esas son las 2 formas que hay. En la Comunidad Valenciana, tú como podólogo puedes hacer plantillas. Lo único que tienes que cumplir una ley, igual que para todo, ¿vale? Hay otras comunidades autónomas que funcionan de forma diferente, pero en la Comunidad Valenciana podemos ser fabricantes de productos a medida. Sí, pero en Murcia no. En Murcia no. Sí, ya digo, en Murcia están ahora en el proceso para pasar a ser fabricantes. Ahora mismo están en ese proceso, no sé por compañeros que hay en el colegio de podólogos. Pero hay comunidades autónomas en las que no se puede. Igual que hay comunidades autónomas que tienen legalizado el quirófano podológico y en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, no lo tenemos. El tema de ejercer, no hay este colegio, solamente puedes ejercer dentro de esa comunidad. No, tú puedes ejercer por la ley Omnibus donde quieras. La ley Omnibus lo que te recomienda es que ejerzas en la comunidad autónoma donde resides, ¿vale? Pero tú puedes ejercer donde quieras ahora mismo por la ley Omnibus. No tienes por qué estar colegiado en Andalucía si trabajas aunque seas de Andalucía, si trabajas en la comunidad valenciana. Tú puedes ejercer donde quieras. De hecho, en Comunidad Valenciana se da la situación de que muchos podólogos que trabajan en Murcia están colegiados en Comunidad Valenciana. Porque el colegio de podólogos de Comunidad Valenciana es un colegio más potente, tiene más formación, aunque bueno, se está igualando, ¿eh? En Murcia, en los últimos 2 años, pero hay muchos podólogos que están colegiados en Comunidad Valenciana. Simplemente porque los servicios eran mejores y la ley y la ley te protege igual, tu responsabilidad civil te protege igual. Tú puedes ejercer donde quieras. O sea, ese ya no es... Antes sí, hasta no son 2 años o 3 años, no me acuerdo ahora cuando empieza a poner, creo que 3 años. Pero antes sí que tenías que estar colegiado en la comunidad donde ejercieras, ¿vale? De hecho, yo sí que hubo una época en la que estaba colegiado simplemente por el Pojo Murcia, estaba colegiado en Murcia y en Comunidad Valenciana. Simplemente por eso. Pero ahora ya no. Pues, con una colegiación puedes ejercer en cualquier punto de España. Se comenta, ¿no? Estáis diciendo que si calzado, que si las kilos, que si tesis plantales y tal. Hoy en día la prescripción de fármacos en el podólogo, ¿cómo...? A ver, tú puedes prescribir, la ley te lo autoriza. Hay una receta podológica, tú la solicitas al colegio de podólogos, con una receta podológica y con esa receta tú puedes prescribir cualquier medicación que tú consideres que necesitas para tratarte. Pero fórmulas magistrales no puedes. Sí. O sea, puedes prescribir las fórmulas magistrales, pero tú no las puedes. No las puedes escribir. Hacer. No, es que tú no puedes hacer. Tú puedes prescribir. La fórmula magistral la tiene que hacer el farmacéutico, pero prescribirlo sí. Nosotros podemos prescribir. De hecho, no hay un listado de medicación que podamos o no podamos. O sea, se supone que puedes prescribir específico
Ah, lo tuyo. Cualquier medicación que tú consideres que necesitas para tratar una patología. Si tú consideras que tienes que estar a un paciente para hacer una cirugía y consideras que la tienes que prescribir, tú la puedes prescribir. Cualquier medicación que tú consideres. Que luego tú prescribas algo y que venga un juez y te diga, ¿por qué has prescrito eso? Y tú solo te has que demostrar. Pero tú puedes prescribir cualquier medicación que tú consideres que necesitas para tratar una patología. Eso es lo que te dice la ley. O sea, no hay específico para ti, eso lo puedas poner tú. Tengo una. Has comentado que has cogido a varios titulados de la universidad, Sí. los tienes en tu clínica, pero que han pasado de muchas promociones. ¿Qué características tiene que tener Para un podólogo para que lo cojas? Se tiene que adaptar a mi forma de trabajar. Hay gente que ha pasado que era muy buena, a lo mejor mejor que los que tengo, pero pensaban de forma diferente a lo que yo pienso. Entonces, yo quiero trabajar, Pensaban de forma diferente. No políticamente. Eso es lo que quiero decir. Yo tengo un modelo de trabajo que es el que me funciona, ¿vale? Que no creo que sea el mejor, es el que me funciona a mí. De hecho, estoy convencido de que ese modelo a otro no le funcionaría, pero es mi modelo. Entonces, yo tengo un modelo de trabajo. Entonces, conforme he ido teniendo necesidad de incorporar gente a la consulta, he buscado la gente que pensaba podológicamente como yo. Y ese ha sido el único requisito. De hecho, ya te digo, yo soy consciente de que ha pasado gente por la clínica que trabajaba muy bien, incluso ya mejor que incluso alguno de los que tengo, pero no se adaptaban a lo que yo quería desarrollar en mi consulta, mi forma de trabajar, a cómo yo quería al trato con el paciente, incluso gente además que se ha adaptado, que entendía lo que yo hacía, porque hay veces pues, que no entendéis lo que yo hago. Pues yo creo que en la podología y sobre todo lo que hacemos ahí en la clínica, que es mucha ortopodología, hay una parte de ciencia, pero hay una parte de arte, ¿no? El arte es muy personal, la ciencia yo creo que todos coincidimos, pero la parte de arte es muy personal. Entonces esa parte de arte es a lo mejor lo que valoro más. Ese es un poco el requisito que tenía que comprendiera el modelo que yo quería hacer, que si yo dejaba algo escrito, esa persona cuando lo leyera supiera lo que yo interpretara, lo que yo quería hacer. ¿No? Un poco. Y luego que fueran buenos lo que hacían. O sea, si yo quería para algo específico, necesitaba que fueran buenos en eso. Yo contestando su pregunta, pero a la inversa, es decir, él contratando y yo contratado, ¿vale? Sí que es verdad que sí que os aconsejo que cuando vayáis a una clínica de prácticas, cuando está el podólogo, os lo digo porque nosotros tenemos alumnos que han ido, ¿vale? Han pasado también por la clínica varios alumnos de práctica, pero parece que como están en la carrera, saben más que el profesional está trabajando, ¿vale? Entonces a veces se meten en la conversación del podólogo, con lo cual el paciente se queda un poco dudoso de ¿es verdad lo que está diciendo el podólogo? ¿En cuál me creo? ¿Vale? Entonces mi consejo es, durante los 3 años que yo estuve en la carrera de prácticas, yo estuve de pie, al lado y callado. Después nos metíamos en un cuarto y debatíamos. Eso es lo correcto, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay gente de todo, ¿vale? Con lo cual, sí que es verdad que también la clínica donde yo trabajo es una clínica un poco selectiva, ¿vale? Gente de un barrio de Elche bastante... Entonces son gente que hay que ir con mucho cuidado, es decir, con pinzas. Un sí puede separar un no. Entonces, yo siempre os recomiendo eso. Después, todas las dudas que tengáis, se lo decís al podólogo y él sin ningún problema os lo va a decir. Pues yo había pensado en este tratamiento, pues sí, pues no. ¿Vale? Es importante eso. Eso es importante. Es decir, cuando hay un podólogo, el podólogo tiene que ser el que hay. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando hay 2 opiniones, no se cree ninguna. Yo a día de hoy tengo pacientes que a lo mejor van por un problema diagnosticado por un médico y tú le dices,
perdona, yo no veo esto. Bueno, el otro día tuve un paciente diagnosticado de un neuroma de Morton y después tenía una predislocación. Claro, no tenía ningún síntoma. El paciente al final se quedaba un poco dudoso, pero se lo creyó. Cuando lo puse a la plantilla se lo creyó. ¿Vale? Entonces, todo eso, aún así, cuando hay uno, es difícil que no lo crean, ¿vale? Hay que hablar muy bien con el paciente, crear un vínculo, ¿vale? Para tener un poco de acercamiento a él. ¿Existe alguna fijación que haga el Colegio de Podólogos para los precios? O sea, honorarios. Sí, los honorarios. Quiropodia, punto precio. Antes sí que había un honorario, pero a día de hoy... Nunca ha sido obligatorio, ¿eh? O sea, nunca ha sido obligatorio. Había unos precios orientativos, pero con la ley Omnibus también hay un libre mercado. Tú puedes cobrar lo que quieras. No, lo digo porque se está escuchando últimamente que hay gente que está bajando mucho los precios y aumenta la competitividad con los profesionales. Sí, es libre mercado. Yo creo que ahí cada uno debe de decidir. Yo siempre digo que es importante lo que uno quiere ganar y cómo. Entonces, yo creo que tenéis que intentar valorar vuestro trabajo, ¿vale? Pero bueno, no somos una profesión, yo quiero utilizar la palabra poco legal, pero a ver, en ese sentido, entre comillas, ¿no? Un poco respetuosa con nuestra profesión. No sé si es la palabra. Somos muy poco respetuosos con nuestra profesión, por lo que valemos o por lo que nos valoramos. Pero bueno, también irá cambiando. Yo creo que poco a poco irá cambiando. Yo creo que al final no te va a entrar más gente porque sea más barato, te va a entrar más gente porque sea mejor. O sea, a la larga sí que puedes tener a lo mejor un pico de unos meses porque sea más barato, pero si luego no es mejor. Luego lo de siempre, cuando quieras ajustar precios, porque entonces ya tienes esa capacidad o esa formación o ese prestigio, te será mucho más complicado. Yo creo que al final, donde os montéis, intentar ver lo que hace el resto de la gente e intentar adecuaros a la gente. Yo ahí sí soy bastante crítico de los precios, y alguna vez lo hemos comentado en una asamblea del Colegio de Podólogos, porque dicen, bueno, hay que cobrar tanto por una... Bueno, cada sitio es diferente. No te paga los mismos impuestos una persona que tiene una consulta en el centro de Alicante que una persona que tiene una consulta en un pueblo de 2.000 habitantes, ¿no? Los gastos son diferentes. Tú tienes que un poco adaptarte a lo que tienes alrededor, ¿vale? Y ese será todo. Lo que sí que está claro es que una persona que tenga una consulta al lado del otro, prácticamente los gastos son los mismos. Con lo cual el precio debería ser muy similar, salvo que quieras perder dinero. Si quieres perder dinero, pierde. Yo creo que como competencia, bajar los precios simplemente para que... Yo creo que es poco inteligente a la larga. Al final los pacientes no van por el precio, van por el trato. Yo tengo pacientes que han ido, igual que José Ángel también, pues el podólogo de tal sitio me cobra tanto. Pues nosotros cobramos tanto. Después el paciente vuelve. Eso siempre, si le da un buen trato, el paciente te va a ver. Yo creo que al final la profesionalidad. Creo que tenemos que valorarnos como lo que somos profesionales. Somos un profesional sanitario y queremos estar cada vez más reconocidos. Lo que no se puede es tirar los precios. Es decir, una quiropodia, que los hay, que van a domicilio por 15 euros, 10 euros. ¿Puedo comprar una ética? Hay los años en los que tuve el Colegio de Podólogos para un centro de mayores. No voy a decir cuál ni de quién dependía, ¿vale? Pero para un centro de mayores te daban más puntos si el podólogo ponía las plantas, o sea, la decoración del centro, y te daban más puntos si limpiaba los cristales, y te daban más puntos si limpiaba los cristales por dentro y por fuera. Ese era uno de los baremos que había. No voy a decir ni de qué sitio ni de quién dependía, pero para que os hagáis una idea. Y hubo un profesional, podólogo, que no solo bajó los precios, sino que además limpió los cristales. Y se lo quedó y tiró a la persona que había. La ética de cada uno
ahí también juega un papel importante. Y es real, ¿eh? No saben qué valora eso. Tiene nombre y apellidos el centro y el podólogo. ¿Quieres que pase por las cámaras? No lo voy a decir porque es materia reservada, pero bueno, que existe. Y que bueno, cuando veáis a la oferta de trabajo os encontráis cosas de esas. Yo, por ejemplo, he oído casos y gente que claro, pues al principio están un poco desesperados por entrar en cualquier sitio y acceden a entrar en centros geriátricos en el que el podólogo se va a llevar 7, 8 euros, pero al paciente le van a cobrar 25 o 30, que es el precio, el precio más que está cobrando en la calle. Sí, vais a encontrar todo. Y entonces dicen, vamos a ver, el paciente cobra como le está pagando por lo que está pagando en la calle y acceden a cobrar 7, 8 euros por... Yo tiendo nunca a criticar al profesional, salvo que sea alguna cosa, hay que sobrevivir también. El problema está que es el mercado así. Si ningún profesional quisiera acceder, al final tendría que regular los precios. El problema es que siempre va a haber alguien que lo haga, entonces es muy complicado. Tenemos que ser nosotros, tiene que ser nuestra formación la que al final acabe con ese tipo de cosas. Mientras haya alguien que acceda a eso... Claro, pero ahí yo creo que estoy de acuerdo contigo, lo que has dicho al inicio de la charla, en el que hay que fomentar un poco el compañerismo entre nosotros. Porque si nos vemos como contrincantes y como... Sí, pero por eso digo que es al final la formación la que puede acabar con esas cosas. Plantearlo desde un punto de vista del mercado propio, mientras la ley te permita trabajar por 0 euros. No sé si el mercado libre. Para hacer domicilios, ¿tienes que estar en alguna clínica o te puedes colegiar y hacer domicilios? Te puedes dar de alta de autónomo para hacer domicilios. Específico de domicilio, ¿no? Hay un epígrafe. No sé ahora exactamente, pagan mucho menos, ¿vale? No pagan los 200 que son de autónomo. Creo que pagas, no sé si eran 45 o 60, estaba por ahí, pero te puedes dar de alta como autónomo. Y tú estás colegiado, tienes tu responsabilidad civil y estás totalmente cubierto. Bueno, hay una epígrafe para eso. Eso, preguntas en el colegio de podólogos y te informarán. Pero hay una epígrafe. Y para informarnos de todo lo que tenemos abierto y a nuestro alcance, el colegio de todo lo que tenéis abierto, ¿a qué sentido? Lo que podemos trabajar, por ejemplo, domicilio, clínicas, talleres. Asesoramiento, ¿te refieres? El colegio. El colegio Sí, es el más indicado, ¿no? Sí, a nivel de... Bueno, de hecho, una de las cosas que tiene el colegio y que no funcionó mal en los últimos años es un mercado. O sea, hay anuncios de puestos de trabajo, no funciona mal en los últimos años. Las ofertas que van llegando... Sí, una bolsa de trabajo. Una bolsa de trabajo. Y no ha funcionado mal. La gente se colgaba, la gente que necesitábamos todo lo colgábamos ahí y no funciona mal. Además, el Observatorio Ocupacional también tiene una bolsa de trabajo que van a poner antes. Sí, pero de podólogos. Ahora lo vemos. Una cosa a favor también de las prácticas en empresa, ¿vale? No sé si sabéis que con el expediente de carrera, ¿vale? Esto es una ayuda. Con el expediente de carrera, junto con prácticas en empresas reconocidas, que eso se encarga el observatorio, ¿vale? Después hay un título o premio que la universidad os da, que es Universitario 5 estrellas, ¿vale? Eso no sé si lo sabéis, pero si hacéis prácticas en empresas, tenéis buen expediente, lo tenéis casi todo. ¿Vale? Pero yo sabía algo de eso, pero hay un estudiante por promoción o... Yo cuando en mi promoción somos 3. No hay uno por promoción. Puede haber más, sí. Ahora, si queréis, no lo explico porque... Ha cambiado, digamos. Entonces, con eso no voy a tener trabajo fijo, pero ya es currículum, tenéis algo más. ¿Vale? Mucha gente se fija en el expediente, ¿no? Y después a la hora de hacer un currículum también apoyaros un poco en el observatorio, os van a asesorar bien. Puntos claves que pueden haber, incluso una carta de presentación, que eso mucha gente manda el currículum, ala, ya está, pero hay la carta de presentación. Prácticamente es importantísimo.
¿Alguna duda? Claro, claro. Ahora más. Un aplauso.